Capítulo 14 de el Apocalipsis de Ezra dice, verso 1: Al tercer día, mientras estaba bajo un árbol, una voz que venía del lado de este árbol llegó a mí, diciéndome: Ezra, Ezra. Le respondí: heme aquí. Me levanté y me enderecé. La voz prosiguió: me aparecía Moshe y le hablé desde el espino, ¿verdad? Del arbusto. En hebreo tiene la misma raíz, espino, y el arbusto por las hojas espinosas. Dice: cuando mi pueblo era esclavo en Egipto. Entonces vemos aquí cómo se conecta claramente con el Éxodo nuevamente. Aquí está hablando del, bueno, la revelación que se ha venido dando hasta el momento es del fin de los tiempos. Y hemos visto la conexión, ¿verdad?, que ha hecho la misma revelación entre Moshe y Ezra. Entonces, curioso que le menciona esto aquí. Dice: la voz prosiguió: me aparecía Moshe y le hablé desde el espino o arbusto. Claramente entonces Yahweh a través de su malaj, como lo hizo con Moshe para el Éxodo. Cuando mi pueblo era esclavo en Egipto, lo envié como mensajero, ¿verdad? Que en hebreo, bueno, habría que ver cuál es el término que se está usando ahí, pero malaj también significa mensajero, y malaj es lo que hoy en día llaman ángel. Lo envié como mensajero, hice que mi pueblo saliera de Egipto, lo conduje al monte Sinaí y lo establecí cerca de mí durante mucho tiempo. Le conté muchas maravillas, le expliqué el misterio de los días, le hice conocer los últimos tiempos. Hasta el momento, ¿verdad?, hemos visto que el ángel que más le ha hablado, o el que le ha hablado directamente, ha sido Uriel, el que le ha dado las revelaciones, y varias veces ha dicho: el mismo ángel que se me apareció, y cosas así. Ha mencionado su nombre un par de veces. En este caso no dice exactamente que sea él, porque dice una voz que venía del lado de este árbol. Entonces aquí podría ser que no fuese Uriel. Podría ser igual Uriel, porque recuerden que un malaj, al ser un mensajero, representa a aquel que lo envió. Entonces podría ser Uriel y representar a Yahweh, así como cuando Micael, que es el líder de los 7, siendo él uno de ellos, ¿verdad? Uriel es uno de los 7, Micael es uno de ellos. Entonces podría ser Micael por lo que dije del arbusto, pero en realidad no lo está diciendo, y hasta el momento ha sido Uriel el que le ha hablado. Entonces decía: le conté muchas maravillas, le expliqué el misterio de los días, le hice conocer los últimos tiempos, le di esta orden: explica esto y esconde esto otro, ¿verdad? Entonces le dijo que revelara, por ejemplo, la Torá, y hubo cosas que le dijo que no fueron escritas, que no se revelaron. El Padre sabrá el porqué, obviamente, así como también a nosotros, que era parte de lo que les decía de mi preocupación o temor con respecto a leer los libros gnósticos y la malinterpretación que algunos puedan dar de lo explicado por no entender el resto de cosas que ya hemos hablado aquí en toda la escritura que ya hemos leído, bendito Yahweh. Puesto que esto es algo, explica esto, esconde esto otro, es algo que todos en realidad debemos hacer cuando hablamos con alguien acerca de bueno, lo que sea, pero de la escritura principalmente, ¿verdad? Juzgar qué es lo que la persona está lista para escuchar y qué todavía no. Saber por dónde es que se le tiene que entrar, ¿verdad?, al hablarle de la escritura, del nombre, del fin de los tiempos, etcétera, etcétera, como para que le interese y quiera saber más y le dé más hambre por más sabiduría y conocimiento que uno le pueda dar. Pero si uno viene y le da la revelación más profunda de golpe, puede que esa persona no lo pueda aceptar y más bien piense que usted está loco y se aleje y no vaya a recibir la bendición tan grande que Yahweh tendría para esa persona por uno no haber sido discreto quizá, o no haber sabido manejar lo que había que decir. Explica esto, esconde esto otro, ¿verdad? Entonces uno depende de la persona con la que hable saber qué explicarle. Y lo digo, ¿verdad?, por mi experiencia desde que empecé, y por también historias que me cuentan hermanos que me dicen: mira, le empecé a contar a alguien, está todo interesado, pero le dije tal cosa y ahí lo perdí. Yo, sí, ¿para qué le hice eso? O sea, todavía no, ¿verdad? Hay gente que, digamos, y cosas que para uno ya llegaron a ser muy simples, ¿verdad? Como por ejemplo el que uno llega y conoce que el nombre verdadero es Yahushua, y uno al principio pensaba, o el corazón, o la carne, o el enemigo le decía: es lo mismo, solo que otro nombre.
pero después se da cuenta, no, es que son dos diferentes, porque son dos espíritus diferentes, cada nombre es un espíritu, etcétera, etcétera. Entonces uno ya llega a determinar que es otro al que adoran en la falsedad donde uno estaba, y si uno llega y le dice eso a la gente de primero, los perdimos. Igual lo de la tierra, ¿verdad? Con respecto a la forma de la tierra, ese es un tema que no es necesario para salvación, aunque claramente es importante si uno quiere conocer la verdad acerca de dónde vive y cuánto nos han mentido, pero ese es un tema que no es necesario mencionarlo de primero, porque primero uno tiene que llegar a un punto que uno diga, ok, la escritura es la verdad, sin importar lo que a mí me hayan dicho, y después decir, mira, la escritura dice que la tierra es así, entonces se vuelve más fácil de aceptarlo, a que lleguen y le digan, todo lo que usted sabe es mentira, todo lo que le han dicho es mentira, créame a mí porque yo se lo digo. Cero, y ahora quién va a decir, ok, está bien, dígame. Muy poca gente, y sería por una relación demasiado fuerte que haya entre esas dos personas, cosa que difícilmente. Entonces, dice, y ahora te digo, verso 7, 8, los signos que te he indicado, el sueño que has visto, la explicación que has oído, guárdalos en tu corazón, pues se te arrebatará de en medio de los hombres, y permanecerás junto a mi hijo, ¿verdad? No junto a mi hijo, y permanecerás junto a mi hijo, ¿verdad? Esto no me extrañaría que sea parte de las razones por las que algunos dicen que esto se escribió después de Mashiach, porque aunque Yahweh habla claramente de tener un hijo en el antiguo pacto, los Yahudim siempre lo han interpretado como refiriéndose a Israel. Y al decirlo de esta manera, como lo pone aquí, parecería indicar claramente que no está hablando de Israel, sino de Mashiach. Aunque ya se debería saber que esto es así, repito, bueno, por Proverbios 34, ¿cuál es mi nombre y el nombre de mi hijo? Si lo sabes. Si Israel fuera el hijo, entonces, ¿por qué habría de sorprendente en cuál es su nombre, verdad? Si ya se había dado montones de veces antes de ese verso o revelación. Por otro lado, cuando en Salmo 110 David llama a Yahushua su soberano, aparte de Yahweh, entonces eso debería decir que hay otro a la par, y sería su hijo. Entonces, pues se te arrebatará de en medio de los hombres y permanecerás junto a mi hijo. Pues la juventud de este mundo ha pasado y sus caras han envejecido. En efecto, el mundo está dividido en 10 partes y ha llegado a la 10ª. Era el fin de los tiempos. A leer ese verso 9 aquí, dice, porque tú serás sacado de entre todos y de aquí en adelante conversarás en mi consejo. Ahora lo cambiaron, está bastante diferente, eso habría sido mi hijo, ¿verdad? Y con tus semejantes hasta que los tiempos sean acabados. Entonces en esta otra traducción, que es la del latín, creo, la que no tenía los versos aquellos extra, no dice lo del hijo. Entonces ahí me gustaría claramente, vuelvo a lo mismo, ver qué decía en hebreo para ver por qué lo tradujeron tan diferente. Porque tú serás sacado entre todos y de aquí en adelante conversarás en mi consejo. Que eso se conectaría con lo que sucedió con Hanok y con Eliyahu, ¿verdad? Que Yahweh se los llevó y los puso entre los suyos cercanos, entre sus malajim, como consejeros. No que Yahweh necesite consejo, pero él dando el ejemplo de cómo todo juez en la tierra debería tenerlos. Verso 12. Se ha quedado a la mitad, por eso dispón tu casa, alegra a sus afligidos, instruye a sus sabios y despójate de esta vida perecedera. Abandona los pensamientos mortales, expulsa fuera de ti el fardo humano, reviste la inmortalidad, abandona las ideas de tristeza y apresúrate para partir de este mundo. Pues el mal que has visto empeorará aún. En efecto, a medida que envejezca el mundo y se debilite, los males de sus habitantes se multiplicarán. La justicia desaparecerá, la mentira se alzará, el águila que has visto se apresura en llegar, perdón. El último imperio, ¿verdad? Y era empezando por Roma. La mentira se alzará, el águila que has visto se apresura en llegar. Le respondí, hablaré ante ti, soberano, iré, como me has recomendado, a enseñar al pueblo lo que ocurre ahora. Pero ¿quién instruirá a los que nacerán luego? Pues el mundo está en tinieblas y no hay luz para aquellos que lo habitan. Pues tu ley ha sido quemada
No hay nadie que sepa lo que has hecho y lo que has de hacer. Si he hallado favor ante ti, envía sobre mí la Ruach HaKodesh y escribiré todo lo que ha ocurrido en el mundo desde el comienzo y todo lo que estaba escrito en la ley, a fin de que todos los que quieran vivir puedan encontrar el camino de la vida. Entonces decía, vuelvo y repito, escribiré todo lo que ha ocurrido en el mundo desde el comienzo. Vean cómo ahora fue comparable con Moshe, porque se le apareció la voz que le habló del árbol como a Moshe del arbusto, y ahora está diciendo que destruyeron la ley, que por favor le permita a él recibir la Ruach para poder él escribir todo, de la misma manera que Moshe escribió la Torah. Dice, y escribiré todo lo que ha ocurrido en el mundo desde el comienzo. Bendito Yahweh. Como he dicho, y voy a aprovechar para el anuncio, bendito el Padre, estoy muy contento de haber terminado el libro, declarando el fin desde el principio. Muy alegre ya. Como les he dicho, apenas logre ya publicarlo de alguna manera, voy a empezar a trabajar el otro, el segundo, que va a estar igual de bueno, espero. Y bueno, como le digo, aprovecho porque lo que dice aquí, qué bonito haber tenido esa bendición de escribir ese libro. Entonces dice, si he hallado favor ante ti, envía sobre mí la Ruach HaKodesh y escribiré todo lo que ha ocurrido en el mundo desde el comienzo y todo lo que estaba escrito en la ley, a fin de que todos los que quieran vivir puedan encontrar el camino de la vida. La voz me respondió, ve, reúne a tu pueblo y dile que no te busque antes de 40 días. Vean, los 40 días similares a los de Moshe, Eliyahu y Yahushua. Prepárate muchas tablas, toma contigo a Azoriah, Dabriá, Salamá, Ecanán, Azalhe, estos 5 hombres hábiles en la escritura. Entonces 40 días con esos 5 hombres y tablas para escribir todo lo que iban a recibir. Dice, vendrás aquí y encenderé en tu corazón la lámpara de la sabiduría y no se apagará hasta que hayas acabado todo lo que tienes que escribir. Cuando hayas acabado hay cosas que revelarás y otras que esconderás y darás a los sabios. Mañana por la mañana empezarás a escribir. Como había recibido la orden de irme, me fui y reuní a todo el pueblo y les dije, Israelim, escuchen estas palabras. Sus padres permanecieron antaño en la tierra de Egipto y él los liberó. Recibieron la ley de vida y no la guardaron. Y ustedes, sus sucesores, les han desobedecido. Nos ha dado la tierra, nos ha hecho heredar el país de Sión. Ustedes y sus padres han hecho el mal y no han seguido las vías que el Altísimo les había prescrito. Como es un juez equitativo, les ha quitado lo que en su tiempo les dio. Ahora están aquí y sus hermanos están entre ustedes. Si se someten en sus corazones y corrigen sus espíritus y guardan sus vidas, no morirán, pues el juicio vendrá después de la muerte y no los hará vivir. Entonces aparecerán los nombres de los justos, las acciones de los pecadores se descubrirán. Que ninguno de ustedes venga hacia mí, no me busquen antes de 40 días. Tomé a los 5 hombres que se me había ordenado, fuimos al desierto y permanecimos allí. Al día siguiente la voz llegó y me llamó, Ezra, abre tu boca y bebe lo que te haré beber. Abrí la boca, me tendí una copa llena de agua cuyo color parecía de fuego. Vean qué interesante, el fuego normalmente representado por el rojo, ahora uno podría decir amarillo, anaranjado, incluso a veces un poco de azul, ¿verdad? Son varios los colores que se ven, pero es el rojo el que más se conecta con, así como normalmente el agua lo conectan con el azul, a pesar de que es transparente, ¿verdad? Y lo digo por lo que es, ¿verdad? Yahushua como el agua de vida, el último como el fuego. Curioso que aquí sea una copa de agua que parece de fuego. Ajá, curiosamente, ¿verdad? La miel tiene un color también similar. Y eso, ¿verdad? Recuerden la palabra de Yahweh que es dulce como la miel. Que las palabras de Yahweh son como la miel. Además, recuerdan que el cielo es Shemaim, que es fuego y agua. Shemaim. Y qué particular, ¿verdad? Que está tomando una copa de agua cuyo color es como fuego, como si fuera una revelación celestial.
algo que viene de los Shemaim y que puede traer obviamente no solo misericordia sino también juicio, agua y fuego, por lo cual es dulce en la boca, amargo en el vientre, misericordia y juicio. Dice entonces: abrí la boca, me tendí una copa llena de agua cuyo color parecía de fuego, la cogí y la bebí, mi corazón se llenó de sabiduría, la inteligencia pesó en mi pecho, mi espíritu conservó el recuerdo y se acordó. Bendito Yahweh. Usted se imagina qué poderoso recibir una revelación así de simple. Ahora digo simple en el sentido de tomarse algo y que de repente se acuerda, porque tras de eso ya dice y se acordó, ¿verdad? Como se acordó de cosas que ya se le habían revelado que estaban ahí, y no dudo que en nosotros esté algo que eventualmente se vaya a desbloquear, porque recuerden que se dice que antes del alma venir al cuerpo se le revela toda la Torah, todo lo que va a vivir, pero después al nacer se nos olvida, nos lo borran. Dice: mi corazón se llenó de sabiduría, la inteligencia pesó en mi pecho. Interesante también eso, pesó en mi pecho, ¿verdad? Porque eso es no solo viéndolo como el peso de la estima que trae la inteligencia, sino también la responsabilidad que viene con la revelación que Yahweh le dé a uno. Viene siendo un peso que uno debe cargar. Dice: mi espíritu conservó el recuerdo y se acordó. Este verso lo pone así, esta traducción dice: y yo lo tomé y lo bebí, y desde que lo hube bebido mi corazón era atormentado de meditación, y la sabiduría crecía en mi corazón, porque mi ánima se fortificaba en memoria. Dice: mi boca se abrió y ya no se cerró. Imagino revelando todo, no así. Sí, los demás escribe. Dice: el Altísimo dio el conocimiento a estos 5 hombres y escribieron todos estos signos que no conocían, cada uno en orden. Permanecieron aquí 40 días escribiendo durante el día. Por la noche tomaban alimentos. Durante el día yo hablaba, pero durante la noche no me callaba. Vean qué durante el día yo hablaba, pero durante la noche no me callaba, ¿verdad? Cualquiera esperaría ahí silencio. Particular que dice: día hablaba, noche no me callaba. Mi punto es la noche con lo negativo, no. Callar. Y el día con lo positivo, hablaba. Pero el punto es que las 24 horas, revelación. No dudo que durmiese, ¿verdad? Pero cuando llegaba la noche él continuaba revelando. Me imagino los hermanos de él comiendo y el otro hable y hable, ¿verdad? Porque decía que sí comían de noche. Entonces se encargaban de escribir de día, comían de noche durante esos 40 días. Dice: durante estos 40 días 94 libros fueron escritos. Imagínense el montón. Ahora bien, también, ¿verdad? Y no por disminuir la revelación en lo absoluto, porque desearía poder tener esos 94 libros, saber cuáles son. Pero recuerden que algunos libros de la escritura son cortos. Algunos libros pueden ser 3, 4 páginas, pura revelación, poderosa revelación necesaria, pero ya eso es un libro, ¿verdad? Hay otros libros que pueden ser como digamos, bueno, es que cuál puedo poner de ejemplo, ¿verdad? La Torá se le llama uno, pero en realidad son 5. Ahí está el Génesis, es 50 capítulos. Entonces, y lo digo en el sentido de que hoy en día uno tiene la idea como un libro tiene que ser algo como así, ¿verdad? Mientras que los libros de la escritura, ¿verdad? Solo la escritura, esa sí, tiene, dependiendo de la Biblia, unos 66 libros o más. Entonces escribieron 94, básicamente una escritura y media. Un montón. Dice: durante estos 40 días 94 libros fueron escritos. Cuando transcurrieron estos 40 días el Altísimo me habló de este modo: lo que han escrito denlo a conocer primero a aquel que es digno de ello y también a aquel que no lo es. Entonces a todo el mundo.
¿verdad? Que bueno, por la forma en que está dicho, al menos aquí voy a ver otra traducción, sería como primero a los dignos, después a los otros. Sí es para todos, pero primero traten de dárselo a los dignos. Y así debe ser en realidad con todo lo que tiene que ver con la escritura. Ahora, ahí es donde uno también tiene que pedirle al Padre: Padre, es que ninguno de nosotros somos dignos, pero dame el juicio y el discernimiento para saber quién es digno de la revelación que me permites tener a mí y dar, ¿verdad? Porque también difícil de uno andar ahí, ok, usted no es digno, usted no le voy a decir, ¿verdad? O sea, ser juicioso en ese aspecto, de verdad usar el discernimiento y la misericordia, porque ya tomándose en cuenta uno, ¿verdad? Yahweh me vio como digno de recibir esto, y por ende igualmente tengo yo que ser misericordioso y pensar en los demás a la hora de predicar y recordar que Yahweh nos dio esa revelación. Bueno, vean aquí, dice, aquí está un poco diferente. Esta otra traducción dice: y fueron escritos en 40 días 204 libros. Sí, imagínense, 110 libros más según esta otra traducción. Dice: pasados estos 40 días aconteció que el Altísimo habló diciendo: publica los primeros que has escrito y lean los dignos y los indignos. ¿Verdad? Ahí ya vendría siendo bueno, muy similar, pero es como para todos. Van a ver después cómo hacen, porque digamos la escritura está ahí para todos, y los indignos muchos la tienen en su casa, muchos la andan bajo el brazo, y tristemente, bueno, para ellos les va a condenar. Hay un verso entre los profetas que predice eso, de que el ladrón mismo tiene la escritura en su casa. No lo dice así, pero hay un pergamino que está en la casa del ladrón que lo condena en el juicio, ¿verdad? Ese pergamino es la Torá. Todo el mundo sabe que existe, más hoy en día, y allá uno, si uno no lo busca y busca ponerlo por obra, ¿verdad? Eso va a ser problema de uno en el juicio. Por ende, es uno el que debe buscar ser suficientemente digno como para llegar a recibir la revelación, llegar a entender qué es lo que está ahí escrito. Porque el indigno va a leer la escritura y no va a entender nada. El indigno va a leer o va a recibir la revelación y lo que va a hacer es repudiarla. Entonces, también para eso nosotros debemos estar pues avisados de que no todo el mundo la va a recibir, y a veces nos van a acusar de quién sabe qué cosas, o hablar o ofender por la revelación que Yahweh nos está permitiendo darle a otros. Entonces aquí dice dignos e indignos, ¿verdad? Similar a lo que dice el Apocalipsis: el que es justo sea justo, el que es injusto siga siendo injusto. Esto guárdalo para darlo a los sabios del pueblo. En ellos se encuentra la lámpara de la luz, la fuente de la sabiduría y un conocimiento como un río. Obré así durante el 4.º año de las semanas de años. El 4.º año de las semanas de años, ¿verdad? Recuerdan que hay un ciclo de 7 años en el calendario, y después se vuelve a repetir, y es ese mismo ciclo el que cumplen los 24 familias del sacerdocio, como las semanas de años de Daniel. Entonces ahí dice: estaba en el 4.º año. Qué curioso que en el 4.º año de la semana de años es que él recibe esa revelación en 40 días. Porque recuerden que del año, los 40 días más marcados, que muy posiblemente es los que Yahushua fue al desierto, son desde el 1 de Elul hasta el 9 del 7.º mes, que son 40 días. El día que le sigue Yom Kippur. No dice que haya sido en ese tiempo, pero si hubiese sido así, curioso que diga 40 días y después dice que obró así durante el 4.º año, porque recuerden que los 2 testigos van a tener su ministerio durante 3 años y medio. Entonces los van a matar en el medio año, que vendría siendo el 4.º año. Dije medio, era medio. ¿Sí me explico? Porque ya van a haber pasado 3 años y los van a matar durante el 4.º año, en la mitad. ¿Sí me explico? Y todo indica en Yom Kippur, después de esos 40 días de purificación o preparación de la congregación en el mes de Virgo, la Virgen de Apocalipsis 12, que es la congregación. ¿Sí me explico? Entonces,
curioso que en el cuarto año, porque en el cuarto año de una semana de 7 años es que matan a los 2 testigos. Habría sido durante el cuarto año de las semanas de años. Aquí qué extraño, vamos a ver si la otra lo dice igual. Dice, más los 70 postreros guardarás para darlos a los labios de tu pueblo. Ahora, como 70 libros solo para los sabios, según... ¿Por qué dice? Si aquí dice labios, por si hay algunos sabios, pero bueno. Y dice, porque en ellos están los manaderos de la inteligencia y la fuente de la sabiduría y el río del conocimiento, y yo lo hice así. Ahí termina esta otra traducción. Ok, por si algo, y lo digo porque sí me parece esto extraño, o sea, o incorrecto. Dice, habría sido durante el cuarto año de la semana de años, 4000 años después del juicio. Ahí uno diría, ¿de cuál juicio? ¿A cuál juicio se refiere? Porque el juicio final es como dentro de 1000 años. 4000 años después del juicio final ya estaríamos en la eternidad. Ahora, si fuese 4000 años después del juicio que Yahweh le hizo a Adán de sacarlo del paraíso, eso sería cuando Yahushua murió. Y toda persona que muere pasa por un juicio, no puede estar hablando del juicio que cada persona pasa. Entonces, eso es lo que me extraña de este verso, que como les digo no está en la otra traducción, entonces habría que ver de dónde salió, si fue que lo añadieron o en la otra lo quitaron, y de ser así, si lo quitaron, si quizá lo tradujeron mal, porque está muy extraño. También, exacto, bueno, ese es otro punto, que, bueno, sí, toda. Si fuese después del diluvio, sería ya para el 6º milenio, que es al que estamos llegando, que sería en realidad lo más posible, porque sería como diciendo que el fin de los tiempos sucedería 4000 años después del primer juicio del diluvio, que sería ya para nuestro tiempo, y la venida del Hijo del Hombre como los días de Noah. Pues eso tiene más sentido. Dice, años después del juicio, el 10º día de las tinieblas, el 10º día de las tinieblas, el tercer mes en 92 días. Por si algo, 3 meses son 91 días, que es lo que dura una estación. Aquí, al decir 92 días, me parece que está diciendo al terminar una, ¿verdad? Llegó el día 92 después de pasar 3 meses. Pero aún así parece estar indicando algo en el calendario que en realidad no queda muy claro por la forma en que lo dice o está aquí traducido. Así que dice, entonces Ezra fue arrebatado y colocado en el país de aquellos que se parecen a él. Cuando hubo escrito todo esto, que se parecen a él puede ser en justicia, ¿verdad? En dignidad. No creo tanto en aspecto físico, pero de ser así sería que fue transformado y puesto con gente que ya era muy elevada. Dice, fue llamado el escribiente o el escriba de la sabiduría del Altísimo por los siglos de los siglos. Amén. Así como termina la otra traducción, por si algo. Que explicar el 35, leo la otra traducción. Dice, porque después de la muerte queda el juicio, ¿verdad? Como dice Hebreos 9, ¿verdad? Que después de la muerte viene un juicio. Cuando tornaremos a vivir de nuevo. Eso se puede entender como, ¿verdad? Como lo más simple, que sería la resurrección de los muertos. Tornaremos a vivir de nuevo.